Enrique atravesó el portón de casa y se detuvo en medio del jardín. Camila estaba sentada en el pasto, abrazada a las dos hijas y al hijo de él, y los tres sonreían como nunca habían sonreído antes. Enrique sintió todo el cuerpo paralizarse cuando se dio cuenta de que aquella escena no era un error. No era algo que debiera interrumpir o cuestionar con aspereza. Era algo que lo dejaba completamente perdido, porque en todos los meses, desde que los trillizos nacieron, jamás había visto a los tres juntos de esa manera, tranquilos, sonrientes, pegados a alguien, como si aquella persona fuera la única capaz de traer paz para aquellas criaturas que parecían vivir en un estado constante de incomodidad y llanto. Caminó despacio por el pasto, sintiendo el césped suave bajo los zapatos formales que aún estaban sucios del viaje de negocios, que terminara más temprano de lo planeado. Un viaje que debería durar 3 días enteros, pero que decidió terminar el segundo día porque no podía dejar de pensar en los hijos, en el caos que se había convertido la rutina de la casa, en las niñeras que se iban una tras otra, sin lograr lidiar con el llanto incesante de los niños, en las noches en vela intentando calmar a Pedro, Sofía y Alicia sin ningún éxito, cargando a cada uno en brazos, mientras los otros dos lloraban aún más fuerte, como si la presencia de él solo empeorara todo. El maletín de cuero que cargaba en la mano derecha pesaba más de lo debido, lleno de contratos sin firmar y propuestas que ni siquiera había podido leer bien durante el viaje, porque su cabeza siempre estaba vuelta hacia casa, siempre preocupada por lo que estaría sucediendo en su ausencia. ¿Con cuántas niñeras habrían renunciado esta vez? ¿Con cuánto llanto habrían enfrentado sus hijos sin que él estuviera ahí para al menos intentar ayudar? El portón había rechinado levemente cuando entró, pero aparentemente nadie lo escuchó, porque no hubo movimiento alguno en la casa, ninguna correría de empleados viniendo a recibirlo, como normalmente ocurría. Y fue justamente aquel silencio inusual lo que lo hizo caminar alrededor de la casa, en lugar de entrar por la puerta principal, como siempre hacía. Camila continuaba ahí, sentada en el pasto, con el uniforme azul y blanco impecable, el cabello recogido en un chongo firme y los 3 trillizos aferrados a ella de una manera que Enrique nunca había logrado. Sofía con la manita apretando la tela del uniforme mientras reía bajito, Pedro recostado en el hombro de ella con los ojitos brillando de alegría y Alicia aferrada al brazo de la mujer como si no quisiera soltar nunca más. Enrique se detuvo a pocos metros de distancia sin saber qué decir, sin saber si debería acercarse o si aquello rompería el encanto de aquel momento raro que tanto había deseado ver desde que se convirtiera en padre de 3 niños al mismo tiempo. 3 vidas que dependían de él, pero que parecían rechazarlo en cada intento de cariño. La brisa suave de la tarde hacía que las hojas de los árboles alrededor se balancearan levemente, creando un sonido tranquilo que combinaba perfectamente con la paz que emanaba de aquel pequeño grupo sentado en el césped. Y Enrique sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Tal vez envidia, tal vez admiración, tal vez solo el dolor profundo de darse cuenta de que otra persona había logrado hacer en semanas lo que él no había logrado en meses de intentos frustrados y noches llorando solo en el cuarto, después de que los niños finalmente se dormían exhaustos. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de ellos, y Enrique tuvo que entrecerrar los ojos por un momento para asegurarse de que no estaba imaginando aquella visión, de que realmente eran sus 3 hijos ahí, calmados y felices, de una manera que nunca había presenciado antes. La luz dorada del final de la tarde bañaba toda la escena, creando una atmósfera casi irreal. Y Enrique tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que aquello era real,
de que no estaba soñando o imaginando cosas después de tantas horas manejando en la carretera, después de tantos días durmiendo mal en hoteles incómodos, mientras su mente no paraba de crear escenarios terribles sobre lo que podría estar sucediendo en casa. Dejó caer el maletín al suelo junto a sus propios pies, el sonido amortiguado del cuero golpeando el pasto, rompiendo levemente el silencio. Pero los niños ni se asustaron, ni reaccionaron con el llanto automático que normalmente venía siempre que cualquier ruido inesperado ocurría. Estaban tan absortos en la presencia de Camila, tan sumergidos en aquella burbuja de seguridad y cariño que ella había creado alrededor de ellos, que el resto del mundo parecía no existir en aquel momento. Enrique observó fascinado cómo Pedro sostenía el dedo de Camila con las dos manitas, apretando levemente y soltando en un ritmo que parecía un juego entre ellos. Cómo Sofía recostaba la cabecita en el hombro de la mujer con total confianza, y cómo Alicia jugaba con los botones del uniforme azul, sin preocuparse por nada más, allá de aquel pequeño descubrimiento. «Camila», llamó él con la voz saliendo más baja de lo que pretendía, casi un susurro cargado de emoción contenida, y vio cuando ella alzó el rostro despacio, los ojos abriéndose levemente al darse cuenta de que él estaba ahí, que había regresado sin avisar, que había presenciado aquella escena que probablemente ella nunca imaginó que él vería. La expresión en el rostro de ella cambió instantáneamente, pasando de la tranquilidad a algo que parecía preocupación mezclada con culpa, como si hubiera sido descubierta haciendo algo prohibido, como si estuviera esperando un regaño por haber sobrepasado los límites de su función. Los ojos de ella se abrieron aún más cuando notó el maletín en el suelo, señal de que acababa de llegar, de que había venido directo del aeropuerto o de la carretera, sin ni siquiera entrar a la casa antes. Alzó el rostro despacio, y sus ojos encontraron los de él con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo, algo que parecía recelo, o tal vez miedo, de haber sido descubierta haciendo algo que no debería, sobrepasando límites invisibles que existían entre una empleada y los hijos del patrón. «Señor Enrique», respondió ella, intentando levantarse rápidamente, pero los tres niños se aferraron aún más a ella, Sofía comenzando a hacer un ruidito de protesta que amenazaba con transformarse en llanto. Pedro, sujetando firme del brazo de ella, como presintiendo que algo estaba a punto de cambiar, y Alicia, escondiendo el rostrito en el cuello de la mujer con un movimiento que parecía desesperado. «No esperaba que el señor regresara hoy. Pensé que solo llegaría mañana por la noche, conforme había avisado antes de viajar». La voz de ella salió nerviosa, tropezando levemente en las palabras. Y Enrique notó que ella realmente estaba preocupada. Realmente pensaba que él se enojaría por encontrarla ahí cuidando a los niños, en lugar de haciendo las tareas de limpieza por las cuales había sido contratada. «No, no te levantes», pidió Enrique, levantando la mano en un gesto suave, dando 2 pasos más al frente y sintiendo el pecho apretarse al ver la reacción de los hijos, como si ellos ya supieran que la presencia del padre significaba el fin de aquel momento de paz, el fin de aquella burbuja de tranquilidad que raramente existía cuando él estaba cerca. «Por favor, quédate ahí con ellos. No necesitas levantarte. No interrumpas lo que estaban haciendo». La voz de él salió más suplicante de lo que pretendía, revelando una vulnerabilidad que normalmente escondía detrás de la postura profesional y del control emocional que mantenía en el trabajo, detrás de la ropa cara y de la autoridad que su posición le daba. «Solo quiero observar por un momento, solo quiero ver». Camila dudó por un instante, pero obedeció, acomodando a los 3 en el regazo, con un cuidado que parecía automático, natural, como si ya hubiera hecho aquello cientos de veces. Y Enrique notó por primera vez
cómo ella sostenía a cada uno de manera diferente, respetando las particularidades de cada niño. Sofía, más del lado izquierdo, porque le gustaba estar cerca del corazón. Pedro en el centro, porque necesitaba sentirse seguro entre los dos lados, y Alicia más libre del lado derecho, porque era la más independiente de los tres. Cada detalle de aquellos gestos revelaba un conocimiento profundo de las necesidades individuales de cada niño, un entendimiento que solo venía de tiempo dedicado, de atención verdadera, de estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente también. Solo estaba jugando con ellos en el jardín, explicó ella con la voz temblando levemente, los ojos desviándose de los de él, como si esperara un regaño, una acusación de estar sobrepasando límites que no debería sobrepasar, de estar haciendo algo que no era parte de sus funciones como empleada de limpieza. Estaban llorando mucho después de que la última niñera se fue ayer por la tarde, y pensé que tal vez un poco de aire fresco y sol ayudaría a calmarlos. Entonces los traje para acá, puse aquella manta ahí abajo y estuvimos jugando, cantando, conversando sobre los árboles y los pajaritos. Enrique miró en la dirección que ella señalaba con un leve movimiento de cabeza y vio una manta colorida extendida a algunos metros de ahí, rodeada de algunos juguetes esparcidos que reconoció como aquellos caros que había comprado meses atrás, siguiendo recomendaciones de especialistas, juguetes educativos importados que costaron una fortuna, juguetes que los niños siempre rechazaban cuando él intentaba ofrecerlos, pero que ahora estaban ahí claramente usados, claramente parte de un juego que había ocurrido y que había mantenido a los tres niños ocupados y felices. Había también una canasta con biberones vacíos y algunos platitos con restos de comida, evidencia de que Camila había pasado horas ahí afuera con los niños, cuidando cada necesidad de ellos, con una dedicación que iba mucho más allá de lo que cualquier contrato de trabajo exigiría. Vio también algunos libritos infantiles esparcidos, aquellos con páginas gruesas y figuras coloridas que había comprado esperanzado, pero que nunca había logrado usar porque los niños lloraban siempre que intentaba leerles. Enrique sintió algo partirse dentro de él al escuchar aquello, al darse cuenta de que aquella mujer que había contratado hace apenas 3 semanas para cuidar de la limpieza de la casa, para pasar el trapeador, lavar los trastes y mantener todo organizado, había hecho más por sus hijos que todas las niñeras profesionales y caras que había traído antes, mujeres con diplomas en pedagogía y referencias impecables que no lograron durar más de algunos días antes de renunciar, alegando que los niños eran demasiado difíciles, que lloraban sin parar, que no aceptaban que los cargaran, que parecían infelices todo el tiempo, no importaba lo que hicieran. Había pagado fortunas para aquellas profesionales, ofrecido salarios por encima del mercado, garantizado días libres generosos y beneficios extra. Pero nada de eso había sido suficiente para hacer que ninguna de ellas se quedara y realmente se conectara con Pedro, Sofía y Alicia. Algunas habían durado apenas un día, otras lograron llegar a una semana, pero todas eventualmente renunciaban con la misma expresión de agotamiento y derrota, como si hubieran enfrentado una batalla imposible de ganar. ¿La niñera se fue?, preguntó él, intentando procesar la información, recordando que había dejado instrucciones claras para que la agencia enviara a alguien nuevo inmediatamente en caso de que la última renunciara. Pero aparentemente nadie había venido, y Camila había asumido la responsabilidad sola, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar órdenes o autorización. Sí, se fue ayer por la mañana muy temprano. Aún ni había amanecido bien, confirmó Camila mirando a los niños, con una ternura que hizo que el corazón de Enrique doliera de una manera que no esperaba, de una manera que tocaba en heridas que intentaba mantener cerradas. Dijo que no podía más,
que estaba demasiado agotada, que necesitaba irse antes de que la situación empeorara para su salud. Fue muy directa sobre eso. Ni siquiera esperó para hablar con el señor, solo arregló sus cosas y llamó un taxi. Se fue antes incluso del desayuno. Dejó una nota en la cocina pidiendo disculpas, pero diciendo que ya no tenía condiciones de continuar. La voz de Camila llevaba un tono de desaprobación sutil, no exactamente juicio, pero una clara discrepancia con la forma en que la niñera había simplemente abandonado a 3 niños pequeños sin preocuparse por lo que sucedería después, sin pensar en quién cuidaría de ellos hasta que otra persona fuera encontrada. Enrique cerró los ojos por un segundo, intentando controlar la frustración que sentía, no con la niñera que se había ido, porque ya estaba acostumbrado a eso, sino consigo mismo por no lograr hacer lo que aquella mujer sencilla, una empleada de limpieza contratada por un salario modesto y sin experiencia alguna documentada con niños, estaba haciendo con tanta facilidad y naturalidad. ¿Y te quedaste con ellos todo este tiempo sola, cuidando a los 3 y aún manteniendo la casa funcionando? Preguntó él, abriendo los ojos y viendo a Camila asentir con la cabeza, un movimiento casi tímido que confirmaba lo que él ya sospechaba, que ella había pasado más de 24 horas cuidando de 3 bebés que no eran suyos, mientras aún intentaba mantener la casa en orden, mientras aún hacía el trabajo por el cual había sido contratada originalmente. No dormiste nada, no llamaste a la agencia, no me avisaste que estabas sola. Dormí un poco cuando ellos durmieron por la tarde, respondió Camila con una sonrisa pequeña que intentaba minimizar el sacrificio. Pero Enrique veía las ojeras leves debajo de sus ojos, veía el cansancio que ella intentaba ocultar detrás de la postura profesional y del uniforme impecable. Estuvieron bien inquietos durante la noche. Despertaron varias veces, pero logré hacer que volvieran a dormir cantando y meciéndolos. No fue tan difícil como parece, y no quise molestar al señor durante el viaje importante. Pensé en llamar, pero creí que podría arreglármelas hasta que el señor volviera. No quería preocuparlo más de lo que ya estaba. Había una humildad genuina en aquellas palabras, una preocupación real por el bienestar de él que Enrique no esperaba encontrar en una empleada que conocía hace tan poco tiempo. «No podía dejarlos solos, señor», dijo ella con la voz firme, a pesar del nerviosismo visible en sus gestos, en la forma en que sus dedos apretaban levemente la tela del propio uniforme. «Son solo bebés. Necesitaban a alguien que se quedara con ellos, que no se fuera a la primera dificultad, que tuviera paciencia para entender lo que estaban intentando comunicar con el llanto. Nadie merece quedarse solo cuando necesita ayuda, principalmente niños tan pequeños que ni siquiera pueden decir lo que sienten». Había una convicción profunda en aquellas palabras, una certeza moral que venía de principios arraigados, de valores que probablemente habían sido pasados de generación en su familia, valores que parecían cada vez más raros de encontrar. Pedro eligió aquel momento para soltar una risita alta y cristalina, golpeando las manitas en el pecho de Camila, como si estuviera jugando al tambor, creando un ritmo descompasado, pero lleno de alegría pura. Y Sofía pronto lo imitó con entusiasmo contagiante, los dos creando un ruidito alegre y despreocupado que Enrique no escuchaba hace tanto tiempo, que casi había olvidado cómo sonaba tener hijos felices, cómo era reconfortante aquel sonido de niño riendo sin preocupación. Alicia permaneció quietecita, pero con una sonrisa pequeña y genuina en el rostro, los deditos enredados en el cabello suelto que escapaba del chongo de Camila, jugando con las mechas oscuras como si fueran el juguete más interesante del mundo, explorando la textura con curiosidad infantil, jalando levemente y luego soltando para ver las hebras volver a su lugar, completamente absorta en aquel descubrimiento simple pero fascinante.
Y por primera vez en meses, Enrique vio a los tres hijos genuinamente felices, genuinamente en paz, genuinamente comportándose como niños saludables y amados deberían comportarse. El corazón de él se apretó aún más al darse cuenta de que aquello era todo lo que siempre había querido ver. Aquello era el sueño que tenía todas las noches, pero que nunca lograba realizar cuando despertaba. «¿Cómo hiciste esto?», preguntó él, dando un paso más al frente, la voz saliendo cargada de una emoción que no podía esconder. Una mezcla de admiración profunda, alivio inmenso y algo que bordeaba la desesperación de un padre que no sabía cómo conectarse con los propios hijos, que se sentía un extraño en la vida de las tres personas que más amaba en el mundo. «¿Cómo lograste calmarlos de esta manera? Hacer que se quedaran tan tranquilos y felices?» «Intenté todo, absolutamente todo lo que estaba a mi alcance, todas las técnicas que los libros enseñan, todos los métodos que los especialistas recomiendan». Camila lo miró con una expresión que demostraba sorpresa genuina, como si la pregunta no tuviera sentido alguno, como si lo que estaba haciendo fuera la cosa más natural y obvia del mundo, algo que cualquier persona haría en la misma situación sin pensarlo dos veces. «Solo me quedé con ellos, señor», respondió ella con simplicidad desconcertante, acomodando a Alicia en el regazo mientras hablaba, usando solo una mano, porque la otra sostenía a Pedro, que estaba comenzando a quedarse adormilado después de todo el juego. «Conversé bastante con ellos, aun sabiendo que no entienden todo todavía. Canté algunas canciones que mi madre solía cantarme cuando yo era pequeña y me ponía inquieta. Dejé que se quedaran cerca de mí mientras hacía las tareas de la casa. Los llevé conmigo de cuarto en cuarto para que no se sintieran solos o abandonados. A veces amarraba a dos de ellos en la espalda y al frente con aquellos rebozos que vi guardados en el armario de su cuarto. ¿Sabe? Así lograba trabajar y ellos se quedaban cerquita sintiendo el calor, oyendo el corazón latir, sintiendo que tenían a alguien ahí. «Cantaste para ellos», repitió Enrique, sintiendo algo apretarse aún más en su pecho, imaginando a aquella mujer cantando para sus hijos mientras limpiaba, meciendo a tres niños que no eran suyos mientras trapeaba, mientras arreglaba, mientras hacía el trabajo por el cual había sido contratada, sin nunca haber sido pedido que cuidara niños también, sin que eso fuera parte del acuerdo inicial entre ellos. La imagen que se formaba en su mente era tan conmovedora que sintió los ojos arder, imaginando a Camila con dos bebés amarrados al cuerpo mientras cantaba y limpiaba, mientras daba atención al tercero, alternando entre ellos, garantizando que ninguno se sintiera olvidado o menos amado. Era una imagen de dedicación pura, de amor desinteresado por niños que ni siquiera eran de ella. Sí, mi madre siempre cantaba para mí cuando yo era pequeña y me ponía inquieta o asustada, explicó Camila con una sonrisa suave surgiendo en sus labios. Una sonrisa que iluminó todo el rostro de ella de una manera que Enrique no había notado antes. Tal vez porque nunca realmente había mirado para ella como más que solo la empleada que mantenía su casa limpia y organizada. Y ellos parecían gustar mucho de las canciones. Dejaban de llorar cuando yo cantaba, especialmente cuando cantaba aquellas canciones antiguas que mi abuela enseñó a mi madre y que ella pasó para mí. Canciones sencillas, pero que siempre funcionaban. Hay una sobre pajaritos que a Pedro le encanta. Se queda quietecito solo escuchando y acompañando con las manitas. Sofía prefiere las más lentas, aquellas de cuna. Y a Alicia le gusta cuando hago voces diferentes e invento historias junto con la canción. Cada uno tiene su manera, sus preferencias, solo necesitaba prestar atención para descubrirlo. La forma en que hablaba de cada niño individualmente, reconociendo sus particularidades, mostraba un nivel de atención y cuidado que Enrique admiraba profundamente. Enrique se agachó despacio hasta quedar en cuclillas frente a ella.
equilibrándose en el pasto húmedo de la tarde, los ojos fijos en los tres rostritos que ahora lo observaban con curiosidad, en lugar del llanto inmediato que normalmente lo recibía, en lugar de las muecas y de la incomodidad que siempre aparecían cuando se acercaba demasiado o intentaba cargarlos. Intenté todo lo que estaba a mi alcance, confesó él con la voz, saliendo entrecortada, las palabras cargando meses de frustración e impotencia acumuladas. Meses de sentirse un fracaso completo como padre. Contraté a las mejores niñeras de la ciudad y de la región, algunas con más de 20 años de experiencia cuidando múltiples. Compré todos los juguetes que los especialistas dijeron que funcionarían para calmar niños. Seguí cada consejo que pediatras y psicólogos infantiles me dieron en las consultas caras que pagué. Leí decenas de libros sobre paternidad y desarrollo infantil que llenan 2 estantes enteros en la oficina. Vi videos e hice cursos en línea sobre cómo lidiar con trillizos. Hice absolutamente todo lo que estaba a mi alcance y que mi condición financiera permitía, pero nada de eso funcionó de la forma que debería funcionar. Tal vez solo necesitaban sentir que alguien realmente se preocupa por ellos como personas pequeñas con sentimientos, no como un trabajo o una obligación, sugirió Camila con delicadeza extrema, sin sonar como una acusación o crítica a lo que él había intentado hacer, solo como una observación gentil de alguien que había pasado el tiempo suficiente con los niños para entenderlos en un nivel más profundo y verdadero. Los niños pequeños sienten cuando uno está presente de verdad, no solo físicamente en el mismo ambiente respirando el mismo aire, sino emocionalmente presente y disponible. Cuando uno está ahí porque quiere estar de corazón, no porque tiene que estar o porque alguien está pagando para estar. Ellos sienten la diferencia, aun siendo tan pequeños, saben cuando el cariño es real y cuando es solo protocolo. Enrique sintió aquellas palabras golpear profundo en el pecho, tocando en una herida que sabía que existía, pero que intentaba ignorar constantemente, empujando debajo de la alfombra de la conciencia siempre que amenazaba con aparecer. La culpa profunda y dolorosa de haberse dedicado tanto al trabajo en los últimos años, especialmente después de que la esposa se fue durante el parto, dejándolo solo y completamente perdido con 3 recién nacidos que no sabía cómo cuidar, que apenas lograba estar presente emocionalmente para los hijos, aun cuando estaba físicamente en la misma casa, en la misma sala, cargándolos e intentando hacer las cosas correctas, pero siempre fallando de alguna forma. Quiero estar presente de verdad, dijo él, mirando directamente a Camila, necesitando que ella entendiera que no era por falta de amor, nunca había sido por falta de amor o deseo genuino de ser un buen padre para aquellos 3 niños. Solo no sé cómo hacer eso bien, no sé cómo conectarme con ellos de una manera que funcione, de una manera que los haga sentirse seguros conmigo de la misma forma que claramente se sienten seguros contigo. Sofía eligió aquel momento perfecto para extender la manita regordeta en dirección del padre, un gesto pequeño, pero que significaba absolutamente todo para Enrique. Una invitación que nunca había hecho antes en todos aquellos meses difíciles, un puente siendo construido entre ellos por primera vez desde que ella naciera. Y él sintió los ojos arder intensamente con lágrimas que luchaba por contener, lágrimas calientes que amenazaban con desbordarse y revelar públicamente cuánto aquel gesto simple e inocente significaba para él. Cuánto aquello movía sentimientos que mantenía encerrados hace tanto tiempo. Extendió la mano despacio, con cuidado excesivo y casi reverente, con miedo real de asustar a la hija y hacer que aquel momento frágil y precioso se deshiciera como arena entre los dedos. Y cuando los deditos pequeños y calientes tocaron los de él con confianza, apretando levemente, como si estuviera probando la conexión, investigando si aquella mano era segura,
Algo dentro del pecho de él se abrió de una manera que no podía describir con palabras adecuadas, como si una puerta pesada cerrada hace meses finalmente cediera y dejara entrar la luz, inundando espacios oscuros que ni sabía que existían dentro de sí. Ella lo está llamando, Señor. Está extendiendo la mano para el Señor de verdad, dijo Camila con la voz suave y alentadora, incentivando el contacto con un gesto de cabeza que transmitía confianza y seguridad, mostrando que creía completamente que aquello iba a funcionar. Cárguela. Puede cargarla sin ningún miedo. Ella quiere ir con el Señor. Está pidiendo que la cargue queriendo conocer al Señor de una manera nueva. Enrique dudó apenas por un segundo corto. El miedo arraigado del llanto inevitable, casi haciéndolo retroceder y desistir una vez más, como había hecho tantas otras veces en el pasado. Pero algo en la mirada cálida de Camila, algo en la forma en que Sofía continuaba con la manita extendida, esperando pacientemente por el padre, sin desistir, sin recoger el brazo, hizo que se arriesgara y alzara las manos temblorosas para tomar a la hija cuidadosamente, con toda la delicadeza que lograba reunir, esperando internamente que ella comenzara a llorar desesperadamente, como siempre hacía cuando él la tocaba o intentaba cargarla. Pero, para su sorpresa total y completa, que lo dejó absolutamente sin palabras, ella solo lo miró con aquellos ojos grandes y claros, llenos de curiosidad infantil genuina, la boquita rosada abriéndose en una sonrisa pequeña, pero absolutamente real y genuina, que iluminó todo el rostrito de ella como un rayo de sol. «Hola, mi princesa linda», susurró él, sintiendo la voz fallar completamente, sosteniendo a la hija contra el pecho, como si ella fuera la cosa más preciosa y frágil del universo entero, porque para él, ella era exactamente eso y mucho más. «Hola, mi amor. Hola, mi pequeña. Papi está aquí. Papi volvió para quedarse con ustedes, para aprender a cuidarlos de la manera correcta». Pedro y Alicia observaban toda la escena aún pegados firmemente a Camila, pero no estaban llorando, no se estaban retorciendo o mostrando señales visibles de angustia o incomodidad, como normalmente ocurría. Solo observaban con una curiosidad calmada y atenta, que también era completamente nueva para Enrique, que estaba tan acostumbrado a llantos y gritos siempre que intentaba acercarse a cualquiera de los tres, que aquella tranquilidad toda parecía surreal. Parecía algo salido de un sueño que tenía todas las noches, pero que nunca se realizaba al despertar. Enrique miró a Camila. Por encima de la cabeza de Sofía, por encima de los rulos rubios y suaves de la hija que se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, y vio en los ojos de ella algo que lo dejó aún más conmovido emocionalmente. Una comprensión profunda y verdadera de lo que aquel momento significaba para él como padre y como hombre. Una empatía genuina y pura que iba mucho más allá de cualquier obligación profesional o deber de empleada cumpliendo órdenes mecánicas del patrón. Era como si ella entendiera perfectamente el dolor que cargaba, la sensación de inadecuación que lo perseguía todos los días. «Gracias de corazón», dijo él con la voz saliendo ronca y ahogada de emoción cruda, cargada de una gratitud inmensa, que iba mucho más allá de aquella tarde soleada en el jardín. Una gratitud profunda y sincera por ella haber hecho lo que nadie más había logrado hacer antes, por haber dado a sus hijos el cariño genuino y la atención verdadera que él desesperadamente quería dar, pero no sabía cómo ofrecer de la forma correcta, por haber sido el puente necesario que necesitaba para finalmente alcanzar a los propios niños y comenzar a construir una relación real y sólida con ellos. Gracias por cuidarlos cuando yo no estaba aquí para hacerlo. Gracias por no haberte ido como todos los demás hicieron sin mirar atrás. Gracias por haberles dado lo que yo no logré dar en todos estos meses.
Camila sonrió con ternura genuina y asintió con la cabeza, acomodando a Pedro y Alicia en el regazo, mientras respondía con simplicidad conmovedora y honesta que venía claramente del fondo del corazón. No necesita agradecer nada, señor. Enrique, de verdad, no necesita, dijo ella con sinceridad transparente en la voz, sin buscar reconocimiento o elogios. Son niños maravillosos y especiales. Solo necesitaban un poco más de atención, verdadera y constante, de alguien que estuviera dispuesto a entender lo que realmente necesitaban, en lugar de solo seguir manuales y reglas escritas en libros por gente que nunca conoció a estos niños específicos, que nunca miró a los ojos de ellos e intentó entender lo que estaban sintiendo, lo que estaban pidiendo con todo ese llanto. Enrique permaneció ahí arrodillado en el pasto con Sofía en brazos, sintiendo el calor pequeño y reconfortante del cuerpo de la hija contra el de él, sintiendo los latidos cardíacos acelerados de ella comenzar a desacelerar gradualmente, conforme se acostumbraba al abrazo del padre y se daba cuenta de que estaba segura ahí, de que no había peligro, de que aquel pecho era un buen lugar para estar, un lugar donde podía relajarse y confiar. Y por primera vez, desde que se convirtiera en padre, sintió que tal vez lograría hacer aquello funcionar de verdad. Tal vez lograría ser el padre presente y amoroso que ellos necesitaban y merecían tener. Tal vez no era demasiado tarde para construir la conexión fuerte que parecía imposible y distante hasta aquel momento crucial de su vida. Las sombras de los árboles se volvían más largas y definidas, conforme el sol de la tarde comenzaba a descender lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que dejaban todo más bonito y sereno, creando una paleta de colores que parecía bendecir aquel momento especial. Y Enrique se dio cuenta con claridad absoluta de que aquel era uno de aquellos momentos raros que cambiarían todo en su vida, uno de aquellos puntos de giro importantes que reconocería por el resto de su vida como un momento exacto en que las cosas comenzaron a transformarse para mejor. Sofía bostezó contra el pecho de él, un bostezo pequeño y adorable que mostraba los dientecitos minúsculos que estaban comenzando a salir y causando tanto malestar en las últimas semanas. Y él sintió el corazón derretirse de una manera que no sabía que era humanamente posible. Sintió un amor tan intenso que casi dolía físicamente. «Camila», llamó él después de algunos segundos de silencio confortable que pareció durar una eternidad, la voz saliendo más firme ahora, a pesar de la emoción aún muy presente en las palabras, cargada de una decisión importante que acababa de tomar ahí mismo, arrodillado en el pasto del propio jardín, con la hija en brazos por primera vez, sin que ella llorara. «Necesito hacerte una pregunta muy importante y necesito que seas completamente honesta en la respuesta, sin miedo de ofenderme o de perder el empleo. Sé sincera sobre lo que realmente piensas y sientes». Camila contuvo la respiración, esperando lo que vendría a continuación, los ojos fijos en el rostro de Enrique, mientras sostenía a Pedro y Alicia con más fuerza, como si necesitara prepararse para algo difícil, para una despedida que no quería enfrentar, pero que sabía que podría venir en cualquier momento. «Puede preguntar, señor», respondió ella con la voz saliendo más baja de lo normal, revelando el nerviosismo que intentaba ocultar detrás de la postura profesional que mantenía desde que comenzara a trabajar en aquella casa. «Voy a ser honesta, lo prometo». Enrique acomodó a Sofía en los brazos, sintiendo el peso pequeño de la hija como algo precioso que no quería soltar nunca más. Y entonces miró directamente a los ojos de Camila, antes de hacer la pregunta que acababa de tomar forma en su mente durante aquellos minutos, observando la escena en el jardín. Una pregunta que podría cambiar todo, pero que necesitaba hacer porque sabía que era la decisión correcta.
¿Aceptarías cuidarlos de verdad? No como empleada de limpieza, sino como la persona responsable de ellos, de la educación, del cariño, de todo lo que necesitan. La pregunta salió cargada de esperanza, de una necesidad tan grande que él mismo se sorprendió con la intensidad de la propia voz. Sé que no fue para eso que te contraté. Sé que es un cambio enorme en lo que acordamos, pero nunca vi a mis hijos felices de esta manera. Nunca los vi sonreír así, nunca los vi tan tranquilos y seguros. Y necesito que esa persona que logró hacer esto continúe aquí, continúe siendo esa presencia en la vida de ellos que claramente hace toda la diferencia. Camila abrió los ojos claramente no esperando aquella propuesta y por un momento quedó completamente en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La boca entreabierta en sorpresa genuina. «¿El señor está hablando en serio?», preguntó ella con la voz temblando visiblemente, los ojos llenándose de lágrimas que parpadeó rápidamente, intentando contener sin mucho éxito. «El Señor quiere que los cuide como si fueran míos, como si fueran de tu familia, no como si fueran tuyos, sino dándoles lo que ya les estás dando», corrigió Enrique con delicadeza, dándose cuenta de que necesitaba ser claro sobre lo que estaba proponiendo para no crear expectativas equivocadas o malentendidos. «Yo sigo siendo el padre de ellos. Sigo queriendo estar presente y aprender contigo cómo hacer esto bien, pero necesito a alguien que sepa lo que está haciendo, alguien en quien ellos confíen, alguien que realmente se preocupe por ellos de la forma como tú claramente te preocupas. Voy a aumentar tu sueldo considerablemente. Te voy a dar todo lo que necesites, beneficios, días libres justos, todo lo que sea necesario. Pero, por favor, no te vayas como las otras. No los dejes ahora que finalmente encontraron a alguien que los entiende de verdad». Camila miró a Pedro y Alicia en su regazo, después a Sofía en los brazos de Enrique, y las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por el rostro, sin que hiciera nada para impedirlo, bajando por las mejillas y cayendo sobre el uniforme azul. «Acepto», dijo ella con la voz entrecortada, pero firme, llena de convicción que no dejaba dudas sobre la sinceridad de la respuesta. «Acepto porque ya me encariñé con ellos de una manera que ni siquiera puedo explicar bien. Porque cuando los oí llorar ayer, después de que la niñera se fue, me dolió en el pecho de una manera que no puedo describir con palabras. Crecí cuidando a mis hermanos menores después de que mi padre nos dejó y mi madre necesitó trabajar en 2 empleos para sostener la casa. Entonces sé lo que es mirar a un niño y sentir que necesitas hacer algo para ayudar, para aliviar el sufrimiento. Ellos necesitan cariño, señor Enrique. Y yo tengo cariño de sobra para dar, tengo amor guardado que quiero compartir con estos niños lindos». Enrique sintió el pecho apretarse con aquellas palabras, con la sinceridad pura que emanaba de cada sílaba que Camila pronunciaba. Y por primera vez en meses sintió que había tomado una decisión correcta, una decisión que haría diferencia real en la vida de los hijos y en su vida también. «Gracias», dijo él una vez más, pero esta vez con un peso diferente, con la conciencia de que aquel gracias significaba mucho más que gratitud simple. Significaba la oportunidad de reconstruir la relación con los propios hijos, la oportunidad de aprender con alguien que claramente entendía lo que él no entendía sobre crianza y conexión verdadera. «Y quiero que me enseñes también. Quiero que me muestres cómo hacer lo que tú haces, cómo cantar para ellos, cómo sostenerlos de la manera correcta, cómo entender lo que cada llanto significa, lo que cada gesto quiere decir. Quiero ser un padre de verdad, no solo alguien que paga las cuentas y aparece de vez en cuando para cumplir protocolo». Camila sonrió a través de las lágrimas y asintió con la cabeza repetidamente. Y en aquel momento algo cambió en el aire,
como si un acuerdo silencioso hubiera sido sellado entre ellos, un acuerdo que iba mucho más allá de patrón y empleada, que tocaba en algo más profundo sobre cuidado, sobre familia, sobre lo que realmente importaba en la vida cuando todas las capas superficiales eran removidas. «Voy a enseñarle todo lo que sé, Señor», prometió ella con sinceridad transparente que venía del fondo del corazón. Y el Señor va a ver que no es tan difícil como parece. Solo necesita estar presente de corazón. Solo necesita mostrarles que el Señor está ahí, no porque tiene obligación legal o moral, sino porque genuinamente quiere estar, porque ellos son importantes para el Señor por encima de cualquier otra cosa. Enrique pasó las semanas siguientes observando a Camila con atención de alumno dedicado, anotando mentalmente cada gesto, cada tono de voz que usaba, cada canción que cantaba, cada forma diferente de sostener a cada uno de los 3 niños, respetando las particularidades de cada uno de ellos. Comenzó a llegar más temprano del trabajo, a salir más tarde solo cuando realmente necesario, para cerrar algún negocio inaplazable, a rechazar viajes que antes aceptaría sin pensarlo 2 veces. Todo para poder pasar más tiempo en casa, más tiempo aprendiendo, más tiempo construyendo aquel puente que parecía imposible, pero que Camila había mostrado que existía y estaba a su alcance. Aprendió que Pedro necesitaba más contacto físico, que le gustaba ser cargado en la espalda mientras Enrique caminaba por la casa cantando bajito aquellas canciones sencillas que Camila había enseñado. Aprendió que Sofía se calmaba cuando dibujaba círculos suaves en la espalda de ella mientras la acunaba en el regazo antes de dormir, y que Alicia adoraba cuando hacía voces chistosas y exageradas leyendo los libritos coloridos que antes quedaban olvidados y empolvados en el estante del cuarto. Cada descubrimiento era una victoria pequeña, pero significativa. Cada sonrisa conquistada era una medalla invisible que guardaba en el corazón con orgullo creciente. Cada momento sin llanto era una prueba concreta de que estaba en el camino correcto, de que estaba finalmente aprendiendo a ser el padre que siempre quiso ser. Una tarde, Enrique llegó del trabajo y encontró a Camila sentada en el suelo de la sala, jugando con los 3. Y Pedro inmediatamente soltó el juguete y vino corriendo en dirección de él, gritando animado. «Mira quién llegó», dijo Camila sonriendo, mientras Sofía y Alicia también se levantaban tambaleantes para ir al encuentro del padre. Estuvieron todo el día preguntando cuándo ibas a volver. Enrique se agachó y abrió los brazos. Y por primera vez, los 3 vinieron al mismo tiempo, lanzándose a él con confianza total. Y él los abrazó, sintiendo los ojos arder de emoción. «Los extrañé también», susurró él contra el cabello rubio de ellos. «Papi siempre extraña cuando está lejos». Una noche, cerca de 2 meses después de aquella tarde transformadora en el jardín, Enrique despertó asustado con el sonido de llanto viniendo del cuarto de los niños y se levantó rápidamente de la cama. Pero antes de que pudiera llegar hasta ahí, vio la luz del pasillo encendida y encontró a Camila ya saliendo del cuarto con Sofía en brazos, meciendo a la niña con aquel movimiento suave y rítmico que había aprendido a reconocer y a replicar. «Tuvo una pesadilla», explicó Camila en voz baja para no despertar a los otros 2, que finalmente dormían tranquilos. «Ya se calmó bastante, pero voy a quedarme con ella un poco más, hasta tener certeza de que volvió a dormir profundamente». «Déjame quedarme», pidió Enrique, extendiendo los brazos con confianza que no tenía meses atrás. Y para su sorpresa y alegría inmensa, Camila pasó a Sofía para él, sin dudar un segundo, confiando completamente en que sabría qué hacer, que había aprendido lo suficiente para cuidar de la hija en aquel momento delicado. «Puede volver a dormir. Yo la cuido ahora», dijo él con firmeza.
Enrique tomó a la hija con cuidado y comenzó a mecerla de la forma exacta que había visto a Camila hacer decenas de veces, cantando bajito aquella canción sobre pajaritos que a Pedro le encantaba, pero que Sofía también le gustaba cuando estaba asustada o necesitando consuelo extra, y sintió cuando el cuerpecito pequeño de ella se relajó completamente contra el pecho de él, la respiración volviéndose más calmada y regular, los sollozos cesando gradualmente hasta que volvió a dormir tranquila y segura. Miró a Camila y vio la sonrisa orgullosa en el rostro de ella, una sonrisa que decía, sin necesitar palabras, que él lo había logrado, que había aprendido de verdad, que se estaba convirtiendo en el padre que quería ser desde el primer día. «El señor está yendo muy bien», susurró Camila antes de volver al propio cuarto. Ella confía en el señor ahora. Todos ellos confían. Los meses fueron pasando y la casa que antes estaba llena de llanto constante y tensión insoportable se transformó en un hogar de verdad, con risas infantiles resonando por los pasillos a cualquier hora del día, con juegos en el jardín todas las tardes, cuando el clima lo permitía, con cenas en que Enrique se sentaba en el suelo de la sala con los 3 trillizos alrededor de él, construyendo torres de bloques, mientras Camila preparaba la comida cantando en la cocina. Había contratado a otra persona para cuidar exclusivamente de la limpieza de la casa, liberando a Camila completamente para dedicarse a los niños y para continuar enseñándole todo lo que sabía sobre paternidad práctica, sobre amor demostrado en acciones, sobre presencia verdadera que hacía diferencia real en la vida de un niño. Niñeras caras y diplomadas habían fallado porque trataban aquello como trabajo técnico a ser ejecutado, como protocolo rígido a ser seguido sin desviaciones. Pero Camila había logrado porque trataba aquello como vida, como relación humana real, como conexión genuina, que no podía ser aprendida en libros gruesos o cursos caros. Enrique comenzó a llevar a los niños a la oficina, a veces no para reuniones importantes, sino para que vieran dónde el padre trabajaba durante el día, para que entendieran que aun cuando no estaba en casa, estaba pensando en ellos constantemente, estaba trabajando duro para darles una vida buena, pero sin olvidar nunca que la vida buena no estaba hecha solo de dinero en el banco y confort material, estaba hecha principalmente de presencia constante y amor demostrado. Sus socios extrañaron bastante al inicio, acostumbrados al Enrique workaholic que vivía exclusivamente para el trabajo y los números, pero pronto se dieron cuenta de que aquel cambio profundo lo había vuelto más equilibrado como persona, más enfocado y productivo cuando estaba trabajando, porque sabía que tenía un motivo real y profundo para trabajar, tenía 3 motivos pequeños y rubios esperando en casa, ansiosos por su regreso. «Estás diferente», comentó uno de los socios cierta tarde, «más ligero, más presente en las reuniones». Enrique sonrió y respondió con sinceridad: «Finalmente descubrí lo que realmente importa. Descubrí que tener éxito en el trabajo no vale nada si fracaso como padre». Pedro comenzó a llamarlo papá por primera vez en una mañana común de sábado, y Enrique sintió los ojos llenarse de lágrimas al escuchar aquella palabra simple saliendo de la boca del hijo. Una palabra que había esperado escuchar por tanto tiempo que ya estaba comenzando a creer que nunca ocurriría. «¡Papá!», gritó Pedro animado señalándolo, y Sofía pronto repitió: «¡Papá! ¡Papá!». Alicia, no queriendo quedarse fuera, también comenzó a gritar la misma palabra, y de repente estaba ahí rodeado por los 3 hijos, diciendo papá repetidamente, riendo del propio descubrimiento. Y Enrique se agachó y abrazó a los 3 al mismo tiempo, apretándolos contra el pecho, mientras las lágrimas finalmente caían libremente por el rostro de él, sin vergüenza alguna. «Sí, soy el papá de ustedes», dijo él con la voz entrecortada, «y ustedes son los amores de mi vida».
Camila observaba de lejos, con las propias lágrimas en los ojos, siendo testigo de la transformación completa que había ocurrido en aquella familia, la conexión que finalmente había sido establecida después de tanto tiempo de intentos frustrados. «Te aman de verdad ahora», dijo ella acercándose. «Se ve en los ojos de ellos». Un año después de aquella tarde marcante en el jardín, Enrique organizó una fiesta grande para celebrar el cumpleaños de 2 años de los trillizos. Y por primera vez, desde que nacieron, la fiesta fue realmente alegre de inicio a fin, sin niños llorando incontrolablemente, sin tensión pesada en el aire, sin aquella sensación constante de que todo podría derrumbarse en cualquier momento y transformar la celebración en caos. Pedro, Sofía y Alicia corrían por el jardín, riendo alto, jugando con los otros niños que habían sido invitados, saltando en el brincolín que Enrique había rentado especialmente para el evento. Y él observaba todo de lejos, con una sonrisa permanente en el rostro, con un sentimiento de realización profunda que ningún contrato millonario, ningún negocio exitoso jamás le había dado a lo largo de toda la carrera. «¿Estás feliz?», preguntó Camila, acercándose a él con un vaso de jugo en la mano. «Mucho», respondió Enrique sin quitar los ojos de los niños. «Más feliz de lo que jamás imaginé ser posible. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por esta familia». Y Camila estaba ahí, no como empleada cumpliendo función, sino como parte esencial e insustituible de aquella familia que se había formado de una manera no tradicional, pero absolutamente real y verdadera. Y cuando Pedro cayó corriendo y comenzó a llorar asustado, corrió no solo hacia Camila, sino también hacia Enrique, aceptando el abrazo de ambos, dejando que ambos lo consolaran con la misma confianza, mostrando claramente que el puente había sido construido de los 2 lados con solidez. «¿Te lastimaste?», preguntó Enrique examinando la rodilla del hijo. «Solo un rasponcito pequeño. Eres fuerte. Vas a estar bien rapidito». Pedro dejó de llorar casi inmediatamente y volvió corriendo a jugar. Y Enrique y Camila intercambiaron una mirada cómplice que decía todo sobre cuánto aquella familia había evolucionado. Aquella noche, después de que los niños se durmieron exhaustos, pero visiblemente felices después de un día lleno de juegos y novedades, Enrique se sentó en el jardín, exactamente en el mismo lugar donde se había detenido un año antes, donde había visto por primera vez a sus hijos verdaderamente felices y en paz, y pensó en todo lo que había cambiado desde entonces de forma tan radical. Había aprendido que ser padre no era sobre tener todas las respuestas memorizadas o seguir ciegamente todos los consejos de los especialistas más renombrados. Era sobre estar presente de cuerpo y alma, sobre intentar todos los días, aun cuando pareciera imposible, sobre aceptar ayuda cuando necesario sin dejar que el orgullo estorbara, sobre reconocer humildemente que no necesitaba hacer todo solo y que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Camila había sido la maestra paciente que no sabía que necesitaba tan desesperadamente, la persona especial que había mostrado a través de acciones sencillas que amor genuino y dedicación verdadera valían mucho más que cualquier diploma colgado en la pared o técnica sofisticada enseñada en cursos. Y él sería eternamente agradecido por aquella tarde bendecida en que volvió más temprano del viaje y encontró una escena que cambió todo para siempre. Pensó en la esposa amada que se fue dejando un vacío inmenso, en cómo estaría inmensamente feliz en saber que los hijos estaban bien y creciendo saludables, que estaban creciendo rodeados de amor verdadero de todos lados, que habían encontrado en Camila una figura materna cariñosa, que cuidaba de ellos con la misma dedicación absoluta que ella habría dedicado si aún estuviera presente físicamente. Pensó en todas las noches angustiantes que pasó despierto,
sintiéndose un fracaso completo como padre, en todas las veces incontables que cuestionó duramente si lograría criar a 3 niños solo, sin ayuda real, en todos los momentos terribles de desesperación profunda, cuando parecía que nada en el mundo funcionaría y que estaba destinado a fallar eternamente. Y se dio cuenta con claridad de que todo aquello había sido necesario para llegar hasta ahí, para estar sentado en aquel jardín, silencioso, un año después, como un hombre completamente diferente, transformado por dentro, como un padre de verdad que finalmente entendía el significado real de aquella palabra. El cielo estaba estrellado y limpio, la brisa era suave y perfumada. Y por primera vez en mucho tiempo, Enrique sintió paz completa invadiendo cada rincón del pecho. Sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debería hacer con la vida. Había aprendido la lección más importante y valiosa de su vida entera. Había descubierto que el éxito real no se medía en dinero acumulado o posición social alcanzada. Se medía en abrazos apretados de niño, en sonrisas genuinas sin motivo aparente, en noches tranquilas, sabiendo que las personas que amaba por encima de todo estaban seguras y genuinamente felices. Y todo eso había comenzado con una empleada de limpieza humilde sentada en el pasto, abrazando con ternura a 3 niños que no eran suyos biológicamente, pero que cuidó como si fueran de su propia sangre, enseñando pacientemente a un empresario completamente perdido que a veces la respuesta más sencilla es la más verdadera y poderosa, que a veces todo lo que alguien realmente necesita en la vida es de atención real y constante, de presencia verdadera e incondicional, de amor sin complicación, innecesaria. Enrique miró las estrellas brillantes arriba e hizo una promesa silenciosa para sí mismo y para la memoria de la esposa que tanto había amado. Prometió que nunca más pondría el trabajo por encima de los hijos, que nunca más dejaría que la búsqueda por éxito profesional lo alejara de lo que realmente importaba, que dedicaría cada día restante de la vida para ser el mejor padre posible para Pedro, Sofía y Alicia, para estar presente en cada momento importante y también en los momentos comunes que formaban la verdadera esencia de la vida en familia. Prometió continuar aprendiendo, continuar creciendo como persona y como padre, continuar honrando el regalo que Camila le había dado al mostrarle que nunca era demasiado tarde para recomenzar, para arreglar lo que estaba roto, para construir puentes donde antes solo existían muros infranqueables. La luz de la luna iluminaba el jardín donde todo había cambiado un año atrás. Y Enrique finalmente entendió que aquel había sido el día más importante de su vida, más importante que cualquier conquista profesional, más importante que cualquier reconocimiento público, porque había sido el día en que finalmente encontró el camino de regreso hacia los propios hijos, el día en que comenzó a convertirse en el hombre y el padre que siempre quiso ser, pero no sabía cómo. Se levantó del césped, sintiendo el corazón lleno de gratitud inmensa. Entró silenciosamente a la casa y fue hasta el cuarto de los niños. Quedó ahí en la puerta, observando a los 3 durmiendo tranquilos en sus camas pequeñas, cubiertos con cariño, rodeados de peluches que finalmente habían dejado de ser solo objetos decorativos para convertirse en compañeros amados de todas las noches. Entró despacio y besó la frente de cada uno, susurrando palabras de amor que ellos no oían por estar durmiendo, pero que necesitaba decir de cualquier forma, sintiendo el pecho desbordar de un amor tan grande que apenas cabía dentro de él. Pedro se movió levemente y murmuró algo ininteligible. Sofía sonrió durmiendo como si estuviera teniendo un sueño bueno, y Alicia apretó el osito de peluche contra el pecho sin despertar. Enrique salió cerrando la puerta con cuidado extremo,
sabiendo que mañana despertaría temprano para desayunar con ellos, para jugar antes de ir a trabajar, para aprovechar cada minuto precioso que tenía con aquellas 3 vidas que dependían de él y que finalmente lo veían no como un extraño distante e inalcanzable, sino como padre verdadero, como puerto seguro e inquebrantable, como alguien en quien podían confiar completamente y sin reservas. Pasó por la puerta del cuarto de Camila y vio una rendija de luz aún encendida. Tocó levemente y ella abrió usando la bata. —¿Está todo bien? —preguntó ella preocupada. Enrique sonrió y asintió que sí. —Solo quería agradecer una vez más por todo lo que hiciste y continúas haciendo por esta familia, por habernos salvado cuando más lo necesitábamos. Camila sonrió de vuelta con aquella ternura característica. —Nos salvamos unos a otros, señor Enrique. Esta familia me salvó tanto como yo los salvé a ustedes. Él asintió, concordando, y le deseó buenas noches, siguiendo hacia el propio cuarto, con la sensación reconfortante de que finalmente estaba viviendo la vida que debería vivir, rodeado de las personas correctas, haciendo las elecciones correctas, siendo la persona correcta. Se acostó en la cama mirando al techo y por primera vez en más de un año logró cerrar los ojos sin culpa, sin arrepentimiento, sin aquel peso aplastante y doloroso de estar fallando como padre. Durmió profundamente y soñó con risas de niño, con tardes soleadas en el jardín, con una familia imperfecta, pero real, construida no solo por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de amor, dedicación y presencia verdadera que transformaban cada día común en algo extraordinario y digno de ser vivido plenamente. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí lo que sentiste, compártela con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.